Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saludarlos en este programa que analiza la geopolítica global, la coyuntura internacional y sus cruces con México. El día de hoy revisamos un tema fundamental y clave en las relaciones internacionales: la batalla geopolítica por la red 5G que busca ser dominada por las grandes potencias. En este sentido, nos preguntamos sobre la embestida de Donald Trump en contra de la empresa de telecomunicaciones china Huawei, la alianza tecnológica entre Moscú y Beijing, así como las luces y sombras que nos dará la última generación de tecnologías. Soy Rina Musali y les pido que me acompañen. En las últimas 4 décadas, la red de estándares de comunicación inalámbrica móvil ha evolucionado, manifestando en cada generación nuevas características de velocidad, tecnología y frecuencia. La primera generación automatizada comercial inalámbrica fue lanzada de manera analógica en Japón durante 1979, caracterizándose por su mala comunicación de voz y ninguna seguridad, ya que las llamadas se reproducían en las torres de radio. En 1991, incursionó en el mercado el Sistema Global para las Comunicaciones Móviles, conocido por sus siglas en inglés como GSM, en cuyo estándar se basó la red móvil 2G, facilitando voz y datos digitales, así como el roaming internacional. Ofrece el servicio de mensajes cortos, identificación de números telefónicos, retención, transferencia y bloqueo de llamadas. En 2001, el objetivo de los sistemas 3G fue abrir la posibilidad de transferir voz y datos de forma simultánea. Sus servicios consistirían en navegación por Internet, llamadas de video, chat y conferencias, televisión móvil, correo electrónico, juegos y música, además de aplicaciones como cámara digital para fotos y video. El sistema móvil de cuarta generación se basa en una dirección de protocolo de Internet para proporcionar alta velocidad, calidad, capacidad, seguridad y servicios de voz y datos, multimedia e Internet. Entre los servicios del 4G están acceso móvil web, telefonía IP, baja latencia, transmisión y streaming de video en alta definición, gestión de flujos múltiples de difusión y acceso a información dinámica. Con el arribo de la tecnología inalámbrica 5G, definida como arquitectura inalámbrica abierta, su enrutamiento está basado mediante diferentes direcciones IP en todo el mundo. Sus principales características son rendimiento de tiempo real, alta velocidad de banda ancha y conexión avanzada de dispositivos, sistemas y servicios. De esta manera, la quinta generación móvil se determina por su diagnóstico remoto, pues permite saber el tiempo meteorológico desde cualquier posición geográfica, contribuye a reducir la criminalidad mediante videovigilancia a distancia o detectar de forma más pronta desastres naturales como tsunamis y terremotos. La evolución del mundo está aceitada por la necesidad de la trascendencia humana. La curiosidad, la superación y el nivel de ambición de los seres humanos está derribando fronteras y barreras al tiempo de expandir nuestra capacidad de conocimiento y descubrimiento. En estos tiempos, dejar huella e ir más allá nos está llevando a atestiguar una nueva revolución tecnológica basada en la industria 4.0. La robotización, la biotecnología, la inteligencia artificial y el Big Data o el llamado uso de datos masivos, que tendrá que estar sustentado en una nueva generación de tecnologías basadas en una comunicación inalámbrica que hoy se conoce como la red 5G. Esta red 5G que promete ser más rápida y de menor latencia, es decir, el tiempo transcurrido en dar una respuesta. De esta manera, la red 5G promete ser un cambio disruptivo que cambiará y modificará nuestros patrones de vida, pero también la manera de cómo nos interrelacionamos con el mundo. Pepe, en la mira tenemos la disputa geopolítica por la supremacía tecnológica. ¿Qué es y qué promete ser la red 5G? La red 5G es un paso más de la carrera tecnológica. Ya se está instrumentando, pero va a estar a disposición del público el año próximo. ¿En qué consiste esto? En que desde tu teléfono celular tú vas a instalar un aparatito y ese aparatito puede crear realidades virtuales desde tu celular. Entonces es una tecnología que la tiene
ahorita como patente Verizon, pero que los chinos también lo están trabajando y hay una competencia por manejar esta banda G5 o 5G entre los chinos y los norteamericanos. Es decir, lo que conocimos hasta ahora como Internet va a sufrir un cambio drástico. Lo que promete ser la 5G es mayor velocidad, menor latencia y mayor procesamiento. ¿Qué significa eso? Que yo voy a poder descargar muchísimo más rápido los archivos, los contenidos que tengamos. Va a haber un tráfico menor, que también es lo que se busca, y que pueda esto ayudar a conectar dispositivos con dispositivos, no solamente dispositivos con personas. Hay un comparativo muy interesante que hace la Unión Internacional de Telecomunicaciones que dice, con 3G, ¿cuánto tiempo te tardas en descargar una película de 2 horas con la tecnología? Y empieza con 3G. Con 3G te tardabas 26 horas. Después, ¿qué puedes hacer en 26 horas? Pues puedes tomar un avión de aquí a Europa y de ahí a Europa a viajar a otro lado, ¿no? Es mucho tiempo. Con la 4G te podías tardar 6 minutos. ¿Qué puedes hacer en 6 minutos? Prepararte a lo mejor un café, ¿no? Rápido ver tu estado de Facebook. ¿Qué es lo que esperamos con 5G? Que te tardes 3.6 segundos. ¿Qué puedes hacer en 3 segundos? Preguntar si ya se descargó. Ahora a un 5G que es M2M, que es Machine to Machine, podemos conectar máquinas con máquinas, podemos tener el punto de una persona con otra persona, a una persona conectada con varios objetos, esto que se le conoce como la Internet de las Cosas, que permite pues manejar miles de operaciones por segundo, pero no solamente manejar miles de operaciones por segundo, sino también generar billones, trillones de datos por segundo, ¿no? Estos famosos metadatos que en estos momentos son muy importantes en términos de lo que es la clasificación, la toma de decisiones, que son pues muy bien cotizados por diferentes tipos de empresas en términos de lo que son las ventas, en términos de lo que son los ejercicios incluso médicos, militares. Aunque no lo creamos, la quinta generación de redes móviles está imbricada en el terreno de la geopolítica global. Un botín estratégico y codiciado que está alimentando una carrera competitiva en el mundo. El dominio global asentado en el poder económico, militar, demográfico, diplomático y cultural entre los países también está determinado por otras fuentes del poder. La ciencia y la tecnología como elementos de disputa por la preeminencia mundial. Ninguna potencia del mundo que se precie de su liderazgo puede prescindir de la innovación y emprendimiento, así como de marcar el ritmo de la ciencia y tecnología que les dará ventajas potenciales para controlar el mundo. Aventajar, anticipar, superar y rebasar a los rivales y enemigos es la divisa que mueve a los grandes centros del poder mundial, aquellos que también utilizan los servicios de inteligencia, el poder de la información y de la persuasión. Obviamente hay una competencia, ¿no? Porque puede servir para fines civiles y mejorar aún más la comunicación, el desarrollo empresarial, pero también hay una competencia geopolítica en esto, porque puede usarse para fines de inteligencia, de vigilancia, exacto, de control y de contraespionaje, de espionaje y contraespionaje. Entonces, es un arma de dos filos. Puede hacer avanzar a nuestra sociedad aún más, seguramente lo va a hacer, pero también la guerra política internacional va a estar a la orden del día. Vamos a ver nuevas redes sociales con realidad aumentada quizá. Hay una transición en términos de lo que es, por ejemplo, cómo se está viendo la salud, y en los dos sentidos. Una persona diabética que puede desde su dispositivo controlar la inyección de insulina a su cuerpo, pero también el problema del acceso a los datos. Si esta información cae en manos equivocadas, no es la persona la que va a estar controlando su insulina. El robo de datos también va emparejado con el 5G, implica que otra persona
pueda controlar incluso la cantidad de insulina que pues está inyectando el paciente a su cuerpo. Entonces, aquí vamos a tener problemas de robo de datos también, de una cantidad de generación de información, digamos, cada vez mayor, porque pues uno va dejando una huella de lo que está haciendo. Los sistemas de posicionamiento global van trazando rutas que, si caen en manos equivocadas, también pueden generar, pues de alguna manera, acciones irruptivas a la cotidianidad. Este año el Foro Económico Mundial, en su informe global de retos y tendencias y riesgos globales, hablaba que el robo de datos personales o las violaciones a datos personales lo ponía dentro del número 4 de grandes riesgos globales. Solamente arriba había 3 que eran de carácter climático. ¿Qué significa esto? Que estamos hablando de que es una preocupación a nivel mundial el robo de datos personales y el mal uso que se puede hacer de datos personales. Nosotros todavía no somos conscientes, muchas personas todavía no son conscientes con quién están compartiendo su información ni qué se va a hacer de esa información. Acaba esta semana de multar a Estados Unidos a Facebook justamente por Cambridge Analytica. Es una multa que fija un precedente. Son $5,000 millones, fijando un precedente justamente por el mal uso de esos datos personales. Entonces todavía hay muchas consideraciones, más allá de la regulación. También vemos el uso ético de esos datos personales. Legalmente tú puedes usarlos, pero éticamente es correcto que tú los estés empleando. Y con la inteligencia artificial eso aumenta un poco más el riesgo, ¿no? Como una fórmula, podríamos decirle, un plan que es DAKW. ¿Qué significa? Tenemos los datos que van a hacer, te van a dar información. La información que te va a dar conocimiento, y el conocimiento te va a dar sabiduría. Esa es la base con la que funciona el Big Data. Con el nuevo salto hacia la red 5G, será difícil estimar lo que viene. Por el momento, lo que queda claro es que esta nueva guerra fría están involucrados grandes intereses comerciales y enormes compañías de Estados Unidos y China, siendo la Unión Americana aquel país en desventaja, pues cuenta con vacíos que no le pueden asegurar toda la cadena de suministro de la red 5G. De ahí la embestida contra la empresa china Huawei en aras de ganar tiempo y castigar los subsidios anuales que obtiene por parte del gobierno asiático y préstamos a tasas de interés por debajo del mercado, según reportan algunas fuentes periodísticas. Todo ello se suma a que no existen compañías estadounidenses que fabriquen la arquitectura 5G y que se coloquen dentro de las primeras del mundo, pues las empresas principales son Huawei y ST de China, Nokia de Finlandia, Ericsson de Suecia y Samsung de Corea del Sur, quedando la estadounidense Qualcomm en 5º lugar e Intel en el 7º de ellos. Esa empresa está demandada aquí en los Estados Unidos con 25 cargos. Google la demandó y también el gobierno norteamericano la demandó y dice, ¿cómo es que le das esos privilegios si estamos en una guerra tecnológica? Bueno, esos son los estiras y aflojas. Luego, en China, ese problema no existe porque tienen a Xi Jinping y Xi Jinping no anda buscando la reelección. Está en el poder desde 2012 y va a seguir así. Y está consolidando su poder y está diciendo, esto es permanente, voy a crear una nueva era, una especie de cuarta transformación, y se va a quedar y no tiene este problema político, sino al contrario, ¿no? Entonces, es una guerra, pero tiene distintos efectos en la política interna. La transición del 5G es muy importante visualizarla en un contexto histórico desde nuestra perspectiva y tiene que ver precisamente con la victoria de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. ¿A qué vamos con esto? Eisenhower va a ser muy específico en términos de lo que es el nacimiento del complejo científico, tecnológico, militar, industrial. Después Óscar Ugarteche va a decir que también es financiero, de Estados Unidos. Entonces, este complejo como tal incluye un eje transversal que es la tecnología. Y es la tecnología que tiene que ser ideada desde la ciencia, desde todo tipo de ciencia, la dura, la que la genera, pero también la ciencia social, que es aquella que la justifica.
¿no? La ciencia política entra en ese sentido para decir por qué es bueno, cuáles son las bondades de la tecnología. Por ejemplo, el hecho de que toda tu información esté en un software que pertenece a una empresa, información que puede ser crítica para un país, ¿qué impacto puede ser? ¿O qué impacto puede tener si ese país cambia la regulación y te dice que por cuestiones de seguridad nacional puede acceder a toda la información que está en tus servidores? ¿Cierto? Entonces, hay cuestiones que tienen que analizarse en un conjunto, no solamente entre dos países, sino creo que en foros internacionales, como has estado tratando de llevar a cabo para poder resolverlo de la mejor forma. Creo que todavía hay mucha falta de confianza en los actores que intervienen en el ámbito tecnológico. ¿Qué significa? Las empresas, por cuestiones de competencia, pues ver un poco con desconfianza que se haga algo en una empresa o en otra, no hay tanta colaboración, y entre países no es la excepción. Nadie quiere sentirse vigilado, nadie quiere que su información esté expuesta, nadie quiere que se enteren o que te encuentren una vulnerabilidad. Aquí el punto es que estamos en un espacio, este espacio global que hemos estado construyendo todos, y que hay que pensar en un futuro que queremos que sea este espacio, que sea para el bienestar, que nos ayude a todos al desarrollo, a los países pobres que puedan salir adelante en el desarrollo, que todos podamos disfrutar de esta tecnología, o queremos volverlo un espacio de desconfianza a través del cual se tengan que resolver conflictos que podrían resolverse de otra forma. En nombre de la seguridad nacional, Donald Trump no solamente le impuso un veto a la empresa gigante de las telecomunicaciones china, Huawei, en aras de retrasar su ascenso por la carrera tecnológica, sino también el 2018 bloqueó la compra de la empresa estadounidense Telcom por parte del consorcio de Singapur Broadcom. Es decir, tenemos un Donald Trump que está utilizando la divisa del proteccionismo tecnológico para retrasar el ascenso de las empresas extranjeras e incluso incentivar el liderazgo de las empresas estadounidenses. Sin embargo, una noticia fue importante en las últimas semanas para la comunidad internacional, que tuvo su epicentro en la cumbre del G20 en Osaka, Japón. Me estoy refiriendo al levantamiento del veto parcial frente a la empresa china por parte de Estados Unidos hasta el 19 de agosto. Hay una lucha entre Estados Unidos y China. Nada más que el timing político en Estados Unidos es diferente que el timing político en China, porque ahorita la guerra comercial para Estados Unidos contra China representa la reelección o no reelección, uno de los factores importantísimos para la reelección o no de Donald Trump. Entonces, por ejemplo, un caso, se puso a la empresa Huawei en la lista negra de empresas con las que no se puede comerciar en los Estados Unidos. Entonces Trump dijo, bueno, voy a condicionar la salida de esa empresa. Ya pueden comerciar, y ya lo expidió el decreto, con ciertos servicios y material, las empresas, siempre y cuando, norteamericanas con Huawei, siempre y cuando no vaya de por medio la seguridad nacional. Digo, ya no solamente estamos hablando del robo de identidad, el robo de datos, la transferencia de cuentas, sino también pues el saber dónde estás posicionado implica pues secuestros ya selectivos, implica también saber en qué momento no estás digamos al pendiente de tus posiciones para poder acceder a ellas. Entonces ahorita el problema de la seguridad va a ser, digamos, de otra manera también muy importante. Es necesario que para que esto suceda, los gobiernos actúen de inmediato en términos de lo que es el establecimiento de una real y formal policía cibernética, por decirlo de alguna manera. Una estrategia de ciberseguridad debe ser la base dentro de cualquier estrategia digital de un país, porque vamos avanzando en tecnología, pero la seguridad debe ir a la par de esta tecnología. Los activos de información de las empresas, de los ciudadanos y de los gobiernos están dentro de ese ciberespacio, navegan al igual que todos por el ciberespacio, entonces todos debemos procurar que sea un espacio seguro y preocuparnos obviamente porque haya incidentes. Entonces esto es por una parte
cuestión de regulación. Hay muchísimos países que han establecido estrategias nacionales de ciberseguridad. Hay unos que ya van en la tercera o cuarta estrategia, justamente buscando tener este marco de referencia que tenga principios, que tenga bases a través de las cuales ellos van a desarrollar toda la implementación en materia de seguridad dentro del país. Y no es solamente una cuestión en este sentido de ciudadanos, también es de economía. Insisto, las empresas tienen toda su información en este espacio. Es cuestión también de seguridad pública por todos los delitos que se cometan a través de este espacio, y es cuestión de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque nuestra infraestructura crítica también depende de esta red. El mundo digital está presenciando una guerra por la hegemonía. Las baterías trumpistas enfiladas en contra de la empresa de telecomunicaciones china Huawei está dando mucho de qué hablar en el mundo, y sobre todo nos está reflejando esta idea de que las potencias centrales y sistémicas del orden internacional buscan controlar el Internet del futuro. Sin embargo, para lograr esto, Estados Unidos no puede solo. En aras de este propósito, el secretario de Estado de la Unión Americana, Mike Pompeo, realizó toda una ofensiva y una embestida diplomática en la Unión Europea a propósito de que otros países puedan replicar las mismas acciones de Estados Unidos para prohibir que puedan comerciar con esta empresa gigante de las telecomunicaciones en China. A Reino Unido, por ejemplo, le advirtió que su información pudiera acabar en manos del Partido Comunista Chino, haciendo una clara alusión a su rasgo autoritario y antidemocrático. Y es que bajo el pensamiento de Donald Trump y de los intereses geopolíticos de Estados Unidos, si el Internet del futuro termina siendo encabezado por China, el mundo sería menos abierto y menos global. Por eso la necesaria invectiva de coartar todos los lazos de Xi Jinping para que obtenga la supremacía tecnológica. Huawei lleva una delantera en términos de lo que es el establecimiento de la infraestructura, pero eso se lo permite el gobierno, porque no hay que olvidar precisamente que para que pueda funcionar la tecnología en China tiene que ser bajo la supervisión gubernamental. Y esto es muy importante porque lo que le permitió a Huawei es tener, por ejemplo, lugares específicos en donde probar la tecnología. Entonces, ya tú tienes provincias que a lo mejor tienen un problema de identidad nacional con China, que puedes supervisarlas. Puedes supervisar qué compró hoy, cuáles fueron sus rutas, con quién habló, la cantidad de mensajes de textos que realizó, etcétera. Entonces hay un control muy férreo que se teme que se prolongue hacia los demás espacios en el mundo, pero eso es inevitable, ¿no? Porque estamos hablando ya de la explotación de un espacio electromagnético que fue anunciado desde la década de los 70 en un libro de Zbigniew Brzezinski llamado La Era Tecnotrónica, en donde se está hablando precisamente de un mundo que está fragmentado, pero que a la vez quien lo fragmenta lo empieza a unir, ¿no? Y ahorita quien lo está uniendo es quien controla la tecnología. Pero hay otros avances tecnológicos que van a venir a la par de este, ¿no? La robótica, la inteligencia artificial, la competencia en telecomunicaciones, la lucha por las patentes, ¿no? Y la fusión de empresas. Todo eso va a repercutir. Me gustaría pensar que como usuarios podemos ganar porque el desarrollo de la tecnología se va a dar, porque uno va a competir contra otro, ¿no? Aquí el punto es, obviamente las nuevas guerras son guerras comerciales. Al final, el que se pongan aranceles más a una tecnología que a otros, o el que haya barreras, no fomenta los principios de base de la sociedad de la información, que era que el desarrollo de las tecnologías tiene que ser centradas en las personas, teniendo a las personas como objetivo.
En este punto, nosotros como usuarios, tenemos, por ejemplo, nosotros en México, el artículo 6º constitucional con la reforma que hubo, nos habla y nos garantiza el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, incluyendo Internet y banda ancha. Hay un gran reconocimiento a nivel internacional que estas tecnologías nos ayudan a ejercer nuestros derechos humanos, ¿no? Las tecnologías de la sociedad de la información y comunicación. Entonces, debemos pensar primero en eso. Toda la tecnología, y este fue el acuerdo que se llegó a la Cumbre de la Sociedad de la Información, debe estar centrada en el usuario para favorecer a las personas. Contener el ascenso de China como potencia global vía la guerra tecnológica y comercial no habla bien de Estados Unidos. Como primera potencia mundial y líder del mundo libre y abierto, precisamente el capítulo que se desfunda bajo la pluma nacionalista y nativista de Donald Trump. Las críticas se dejan sentir porque muchas voces representativas en Estados Unidos han señalado que Trump está poniendo excesiva atención a China y no al interior del país. En vez de apostar por tarifas comerciales, debería desplegar toda una estrategia de inversiones en los rubros de ciencia, tecnología, desarrollo de infraestructura y reformar su sistema migratorio para atraer los mejores talentos del mundo. El presupuesto de Estados Unidos en ciencia y tecnología ha caído del 2% en 1960 al 0.7% en 2019, aunado a la caída de fondos públicos en universidades. Recordemos su desdén hacia la ciencia y su negativa de reconocer el cambio climático cuando abandonó el Acuerdo de París y recortó miles de millones de dólares a la Agencia de Protección del Medio Ambiente. Mientras que Trump ignora la ciencia, aumenta el presupuesto militar de Xi Jinping en China. Con México, nosotros los norteamericanos tenemos un déficit de 60,000 millones de dólares. Sí, nada más, y nos castigó con aranceles, ¿no? Con China, el déficit es 10 veces más grande, 650,000 millones de dólares. De ahí la guerra comercial. Porque dice Estados Unidos, ya basta de que estén abusando de nuestra buena fe, porque, bueno, Estados Unidos es un comercio gigantesco, China también lo es, nada más que el producto nacional, el PIB per cápita de los países, Estados Unidos está en el 7º lugar, mientras que China está en el 67 lugar. En el lugar número 67 y México en el 68. Entonces, el mercado chino está en expansión, pero todavía no llega a su máxima expresión de desarrollo. Para poder consolidar la hegemonía de una potencia en el mundo, es necesario la cuestión militar, la cuestión económica, la cuestión cultural y la cuestión tecnológica. En este sentido, hay un avance significativo en términos de lo que es lo tecnológico por parte de China. Los otros elementos, hay una disputa todavía frente a Estados Unidos que implican, pues, de alguna manera asegurar su mercado. Lo que está haciendo Estados Unidos frente a China es precisamente asegurar que la red de 5G que va a operar dentro de su territorio tenga, pues, el control estatal. Estamos regresando en estos momentos, de alguna manera lo estamos viendo en las relaciones internacionales, cómo el Estado vuelve a ser fundamental para el control de la soberanía. Estados Unidos lo tiene muy claro, hay que impedir el acceso de la tecnología china a Estados Unidos porque es menos costosa y más ligera. Eso implica como tal pérdidas para sus empresas. Así que, ¿qué va a estar haciendo Cisco en estos momentos cuando está compitiendo con alguien que está generando muy barato y que por lo tanto está vendiendo muy barato y que su tecnología es eficiente? Necesitamos generar el capital humano que pueda ayudarnos a desarrollar mayores tecnologías para nosotros y a utilizar esa tecnología de formas adecuadas, que no lo estamos haciendo tampoco. Entonces, hace un momento me hablabas de ciberseguridad. Tenemos muy pocas maestrías o especialidades en materia de ciberseguridad y ahorita el sector está demandando especialistas en la materia que no se tienen. En un futuro, si consideramos que con el Internet de las Cosas se considera que va a haber más de 20 billones de dispositivos conectados, vamos a necesitar a alguien que procure la seguridad de esas redes. ¿A quién estamos capacitando? No lo estamos haciendo. Entonces vamos a tener un gran déficit de especialistas que puedan ayudar a asegurar esa información.
Nosotros también tenemos que empezar a ver, y te lo había comentado hace un momento, ¿qué es cuestión de educación? Necesitamos educar a los chicos en el uso de la tecnología. ¿Cómo lo estamos haciendo? La tecnología ya está aquí. Necesitamos educar a personas o generar carreras en materia de tecnología. Pese a los recortes que Donald Trump ha planteado para la ciencia, recordemos que firmó un decreto para impulsar la inteligencia artificial. Al igual que otros 17 países en el mundo, que incluyen a Francia, Corea del Sur, Canadá, Australia y China, Estados Unidos ha adoptado un programa bajo esta dirección. Sin embargo, sus detractores la miran laxa y vaga porque carece de nuevas fuentes de financiamiento y falla en incluir la retroalimentación de la sociedad civil y la academia. El tema no es menor, pues el Instituto Global McKinsey estima que la inteligencia artificial contribuirá con 13 trillones de dólares para el 2030. Asimismo, en su mensaje a la Unión en enero del 2019, Donald Trump mantuvo silencio sobre las industrias tecnológicas del futuro. Su discurso estuvo centrado en los empleos manufactureros, en las plataformas petroleras y su narrativa antimigrante. Es más, la guerra comercial con China afectará negativamente el progreso sobre la red 5G, según lo estima Jessica Rosenworcel, miembro de la Comisión Federal de Comunicaciones. Estamos viviendo en un momento muy interesante actualmente con este desarrollo tecnológico. Creo que la tecnología no había avanzado tan rápido como lo estamos viendo ahora. No, la ley de Moore ya quedó muy atrás y las computadoras cada vez son más veloces, tienen mayor capacidad. 5G va a volver esto exponencial, es lo que se está justamente planteando. Y lo que queremos, de nuevo, es que todas las personas puedan obtener los beneficios de la tecnología y minimizar los riesgos. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, cada vez más la utilización de elementos robotizados, de robots, en términos de lo que son los ensamblajes, etcétera, que pues prácticamente no están pidiendo seguro social, no están pidiendo prestaciones, el mantenimiento a mediano plazo va a ser pues prácticamente digamos igual a la inversión que se hizo para después pasar a las ganancias. Y esta cotidianidad va a empezar a cambiar en otros sentidos también. Porque, bueno, vamos a ver, por ejemplo, ya tecnología que puede ser controlada desde tu casa, ¿no? Eso suena como muy futurista, pero realmente ya está sucediendo el día de hoy. La nueva Villa Olímpica, por ejemplo, de los Juegos Olímpicos programados para Tokio en 2020 van a inaugurar precisamente con este tipo de tecnología que permitirá pues controlar todo prácticamente desde tu dispositivo electrónico. Y realmente cuando decimos todo, es todo, ¿no? Desde la forma en la que te ves físicamente, te va a decir si estás contento, estás triste el día de hoy, te va a dar algunas sugerencias para tu día al respecto de patrones de comportamiento que ya están establecidos en tus búsquedas, en fin. En esta batalla por liderar la red 5G vale la pena preguntarse qué está pasando en la Unión Europea y cuál va a ser la posición que tomará Ursula von der Leyen, quien acaba de ser ratificada por el Parlamento Europeo para encabezar la Comisión Europea. Europa está preocupada por los ataques cibernéticos, las infiltraciones, la guerra digital, pero también por el hecho de que los datos de sus ciudadanos estén circulando por las redes. Ello lo hace evaluar la estrategia de cómo avanzar hacia el mercado único digital. Y es que ahí también la Unión Europea cuenta con dos empresas líderes en materia de red 5G. Me estoy refiriendo a Nokia y a Ericsson, pero también necesita de otras empresas extranjeras para contratarlas, en donde está evaluando sus perfiles en aras de que le garanticen los estándares de máxima seguridad. Es que este tema no es menor. La salud, el transporte, las finanzas y la defensa estará en manos de la red 5G. Porque al final ellos tienen una estrategia planteada ya, tenían su estrategia 2020 y ahorita ellos ya ven con miras a su estrategia 2050. ¿Cómo vamos a llegar aquí con la tecnología que tenemos? Ellos también tienen grandes industrias dentro que están buscando desarrollo de esta tecnología. Al final del día creo que están viéndose un poco más conciliadores para poder buscar tener esta tecnología. Obviamente hay cuestiones que también les importan,
como es la seguridad de su información. Este año empezamos conociendo uno de los más grandes ataques o violaciones de seguridad que ha tenido Alemania, por ejemplo. No les había sucedido, ya les sucedió. Entonces, obviamente que son cuestiones que les importan porque les impactan directamente. Aquí lo que ellos van a buscar es asegurar sus redes, asegurar su información, y creo que lo que van a buscar es mediar para poder también obtener los beneficios de esta tecnología, muy aliados a la estrategia que ellos tienen ya implementada desde hace un par de años. Alemanes no están en desacuerdo, por ejemplo, de permitirle el acceso a Huawei siempre y cuando garantice los protocolos de seguridad. Lo mismo pasa con Francia. Quienes ya vetaron de entrada el acceso a Huawei son los británicos, pero porque implica precisamente toda esta cuestión que, insistimos, es heredada desde la Segunda Guerra Mundial. El mando militar de Europa como tal quedó bajo la ordenanza de la OTAN. Y la OTAN está en el cargo estadounidense, y ahorita se les está haciendo el llamado a los miembros de esta organización a no cooperar con Huawei, porque implicaría, entre otras cosas, el riesgo de la transferencia de los datos, que es muy importante en términos de lo que es la seguridad para Europa. El Democracy Ranking, que los invito a que los consulten, toma 5 variables. 1. Desarrollo, educación, salud, igualdad de la mujer y temas ecológicos. Entonces, de las 5 democracias mejores del mundo, 4 son nórdicas. La única que no es Suiza, pero están Noruega, Suecia, Dinamarca e Islandia. ¿Y qué están haciendo? No sacrificaron la democracia, pero tampoco sacrificaron el compromiso social, ¿no? No son estatistas y tampoco neoliberales. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Lograron combinar eficiencia económica con responsabilidad social. El tema de la guerra tecnológica es un asunto del presente y del futuro, y seguramente un tema que se va a convertir de larga duración en el espectro de las relaciones internacionales. Debemos esperar nuevos capítulos de esta trama, por ejemplo, como el último sellado entre China y Rusia. Me estoy refiriendo a que la empresa de las telecomunicaciones china Huawei firmó un decreto para desarrollar la red 5G en Rusia. Seguramente una noticia, por cierto, que crispó a Donald Trump. Y es que la alianza estratégica entre Rusia y China se ha fraguado desde tiempos atrás con el objetivo de contrapesar a Washington y de conformar un bloque antioccidental. Ahí el binomio indisoluble entre China y Rusia se deja tocar por posicionamientos comunes hacia la guerra en Siria, el respaldo que ambos países le han dado a Nicolás Maduro en Venezuela, las alianzas de defensa estratégicas, pero también en una noticia que ha llamado la atención en las últimas semanas: la construcción de una carretera para unir a China con Rusia pasando por Kazajstán, y todo ello enmarcado en el megaproyecto de la nueva ruta de la seda comandado por Xi Jinping. China, con el uso que tiene de la tecnología, sobre todo Internet y otras herramientas, sabemos que es muy restrictivo, que hay mucha censura, ¿no? Que no se permite la libertad de expresión, no es tanto restringido, sino ya se habla, insisto, de una censura. En Rusia en algunos casos no es tanto la excepción. De hecho, hay una situación interesante porque, por ejemplo, nosotros usamos mucho el adjetivo ciber, usamos ciberseguridad, ciberciudadano, a todo le ponemos ciber. Ellos no reconocen este término ciber porque lo ven occidental, ellos hablan de información, entonces ellos hablan del espacio de la información, hablan de conflictos de información, hablan de guerras de información. Incluso hay
documento, un estudio muy interesante que hace la OTAN sobre todos estos principios y el uso que hace Rusia de su espacio de información, como le llaman, y hablan incluso que dentro de los conflictos o en el periodo de conflictos o en la guerra de información, como lo denominan, pueden utilizar la desinformación para atacar. Lo que está haciendo Rusia es también en este sentido. Sí le va a permitir la entrada a Huawei, pero Vladimir Putin acaba de anunciar que ellos van a generar una red de Internet soberana. Es decir, están poniendo ya límites porque saben la situación que implica para la tecnología que utiliza Huawei tener una puerta trasera que permita, ¿no?, bajo la justificación de generar actualizaciones, borrar datos, tirar sistemas o generar otro tipo de virus, por decirlo de alguna manera, que permitan el acceso a una información pues que implica sobre todo seguridad nacional. Los rusos están utilizando la tecnología 5G, pero sobre todo en el ámbito militar. En el ámbito militar les permite hacer las pruebas necesarias para después transitarlo a la cuestión civil, cosa que no están haciendo quizá en otros estados. En el momento en el que esto llega a la cuestión civil, pues vamos nosotros a ver, por ejemplo, cuáles van a ser los riesgos, ¿no? ¿Dónde ven ustedes desplazamientos de tropas chinas fuera de China? En ningún lugar, salvo en las islas que se está peleando con Japón, pero es muy chiquito. En cambio, hay desplazamientos militares de los rusos por todos lados. Invadieron Ucrania, invadieron Georgia, Chechenia, están en Siria, ahora están en Venezuela. Entonces, ¿por qué? Porque los rusos están jugando al bluff. Dicen, nosotros somos militarmente fuertes. No es cierto. Porque la economía rusa es del tamaño de la economía mexicana. Entonces, ¿cuál es la estrategia de los chinos para expandirse? Su expansión no gira en la estrategia simplemente militar, sino en la expansión económica a través de sus empresas. De las 20 empresas más importantes del mundo, 9 son chinas. Donald Trump, imbricado en su ambición geopolítica de contener a China vía la guerra comercial y tecnológica, también está tocando otras aristas en términos diplomáticos y militares. Como botón de muestra, Trump está coqueteando con India para alejarla de China y alentarla a unirse con Japón, Australia e Indonesia bajo el marco de un nuevo sistema de alianzas en el Pacífico. Inclusive Trump ya no utiliza la nomenclatura de Asia-Pacífico, sino relega este concepto para posicionar la región Indo-Pacífico, esta última donde India adquiere una enorme centralidad política, económica, militar y estratégica. Mientras esto sucede, el mandamás y todopoderoso Xi Jinping, quien ha logrado alargar su estancia en el poder a diferencia de Trump, trabaja para prepararse en todos los frentes posibles a propósito de desafiar a Estados Unidos e incluso convertirse en el país que llena todos los vacíos dejados por Washington en materia de comercio, medio ambiente y diplomacia. Premio Nobel de la Paz, Amartya Sen, dice, el desarrollo yo lo concibo como crecimiento económico, pero también con democracia. Entonces, China no es un país desarrollado, es un país rico, pero no tiene democracia, entonces no es desarrollado. Esa es la rivalidad que existe, o que existía hasta hace poco, entre China y la India, ¿no? Bueno, eso se está diluyendo porque Narendra Modi, actual primer ministro de la India, y se religió, está asumiendo posiciones autoritarias y se está acercando a China. Ellos están tratando de crear un eje que concentre la mayor fuerza política, militar, económica del mundo, y serían Rusia, China y la India. Entonces, sí hay ya está en acto esa posibilidad. La red 5G será mucho más rápida que la tecnología actual 4G. Y con ello se potenciará el mundo de Internet con ciudades inteligentes, sistemas médicos a distancia,
casas computarizadas, transporte digital y aplicaciones innovadoras de realidad virtual. Sin embargo, también presenta un lado malicioso y oscuro: la mayor exposición de ataques cibernéticos, hackeos, delincuencia digital y fraudes electrónicos, tan solo por mencionar algunos. El Internet de las cosas y el mundo hiperconectado de hoy, con la existencia de millones y millones de dispositivos en línea, amenaza la seguridad de las naciones. Este gran salto cuántico tecnológico que nos dotará de enormes beneficios y ventajas, pero que también promete peligros y riesgos para la humanidad. Por ejemplo, muchos científicos señalan que el bombardeo mismo de radiofrecuencias puede ocasionar serios problemas en materia de salud pública. Esta tecnología va a revolucionar la manera en que incluso nos relacionamos, porque vas a tener realidades virtuales que hoy nada más las tienes en los laboratorios o en los institutos de investigación de las universidades, va a salir al público en general y no sabemos todavía el impacto social que vaya a tener, como no supimos en su momento cuánto iba a cambiar la vida personal y la vida social en el mundo contemporáneo, la aparición tanto de Internet como de los teléfonos celulares. ¿Qué sucede en este punto? Como bien lo decía, sí estamos en la cuarta revolución industrial, que está siendo habilitada por esas tecnologías, por el Big Data, por el Internet de todas las cosas, por la nanotecnología también. Estamos viendo cómo podemos utilizar cada vez más las tecnologías para poder interactuar con nuestro entorno. El hecho de que podamos tener sensores conectados a cada uno de los dispositivos con los cuales interactuamos también nos va a dar información de cómo estamos interactuando nosotros con nuestro entorno, a conocernos, a poder a lo mejor cambiar algunos hábitos, a fomentar otros, a cambiar algunas conductas. En las ciudades, ¿qué pasa en las ciudades? Pues bueno, podemos tener muchísima más información de las ciudades. Imagínate que podamos tener conectados sensores en las calles donde te pueda avisar donde hay un lugar de estacionamiento y no tengas que estar dando vueltas para buscar un estacionamiento, ¿cierto? Sino que tengas una aplicación que te diga el sensor que esté en alguna parte de la calle, aquí hay un lugar y puedes venir y estacionarte, ¿no? Entonces lo que buscamos es facilitar la vida de los ciudadanos, de las personas, en medicina también. Pero también, por el otro lado, oculta, digamos, el lado B de la tecnología, y que es la explotación de los recursos, ¿no? Entonces, esta explotación de los recursos tiene que ver, por ejemplo, con, está bien, se va a establecer la red 5G, pero ¿de dónde van a obtener el litio para las baterías que se supone durarán 10 años? ¿De dónde van a obtener la energía primaria? Es decir, el acceso a los recursos como tal también está en disputa y es uno de los rostros que no se está observando ahorita dentro de esta cuestión de la 5G. Es decir, vamos a ver en mediano plazo una modificación de la división espacial del trabajo, donde países que no van a entrar de lleno a la 5G como aquellos que la están utilizando, lo van a entrar de otra manera en términos de la suministración de recursos. Las potencias centrales y sistémicas, junto con las economías emergentes, están apuntando en la carrera por la supremacía tecnológica. Sin embargo, México no ha adoptado ni siquiera una estrategia relacionada con la inteligencia artificial y nos quedamos mucho más atrás de la red 5G. Y es que esto está relacionado con nuestro tradicional desdén hacia la ciencia y la tecnología y en el hecho de no pensar que una mayor conectividad también nos va a dar una mayor competitividad en este mundo altamente globalizado e interdependiente. Tener una mala lectura de lo que sucede en el mundo, de las tendencias tecnológicas de emprendimiento y de innovación, también nos puede restar en materia de crecimiento económico y desarrollo social, porque la misma brecha tecnológica nos dará nuevas distancias en materia de desigualdad. Tenemos muchísimas empresas, MIPYMES, que pueden subirse a la cuarta revolución industrial, utilizar los beneficios que tiene el comercio electrónico. ¿Para qué? Para poder vender sus servicios, y no solamente aquí, sino fuera también de las fronteras del país. Nosotros mismos, todos los contenidos que podemos desarrollar y acceder para educación, para salud y todo. Insisto, es un momento muy interesante cómo está desarrollando esta tecnología. Necesitamos un plan estratégico de saber cómo podemos nosotros implementar esta tecnología para ayudar al gobierno, a las empresas, a los ciudadanos, a los grupos vulnerables también,
que puedan utilizarlo de forma adecuada. ¿Qué significa eso? Pues obviamente todos los miembros del ecosistema, todas las partes interesadas, reunirse, comentar qué tenemos y hacia dónde queremos ir en conjunto. No es trabajo de uno solo, no es trabajo solo del gobierno, es trabajo de empresas, es trabajo del sector técnico, es trabajo de la sociedad civil, de cada uno de los usuarios, y creo que tenemos, insisto, la gran oportunidad de poder hacerlo, poder adoptar, aprender de lo que ya se hizo y a partir de ahí ver hacia dónde queremos ir, insisto, con los esfuerzos de todos. México desgraciadamente está perdiendo terreno y desgraciadamente no cuenta. Estamos creando una política aislacionista que es muy peligrosa, porque para nosotros relaciones internacionales lo vemos con Estados Unidos, ¿no? Si Trump, un tuit de Trump puede pegarnos. No, de hecho nos pega y a todos ya nos ha pegado y nos ponen a temblar, ¿no? El asunto es que con el nuevo gobierno nos estamos acercando más a la órbita bolivariana, ¿no? Entonces yo diría que tendríamos que diversificar, entender la globalización, aceptar la globalización e impulsar la ciencia, la tecnología, la cultura. Lo que los chinos están haciendo. Por eso es que se dice que México va a llegar tarde a la cuestión de la 5G. Tendrá que hacer dos procesos. Es el proceso de adaptación a los modelos ya existentes, ese por un lado, y por el otro pues va a ser una compra impresionante también de infraestructura que tiene que ver con la inversión. Esto es muy importante porque México es un mercado fundamental para las empresas transnacionales de comunicaciones. Entonces nosotros no tardamos en ver a este tipo de empresas invirtiendo en el país porque es necesario pues ver cuál va a ser el papel de México en esta división espacial del trabajo. Si México no va a producir tecnología, si México va a tener que adaptarse a los cambios, ¿qué le queda al país? Bueno, va a tener que suministrar recursos, va a tener que suministrar mano de obra y estamos nosotros ante esa reconversión. Ya estamos hablando de que ahora, a partir de esta generación de miles de millones de datos, no implica como tal que la explotación de la mano de obra en países como México pues deje de existir. Al contrario, ¿no? Estamos hablando ya de una explotación a niveles nunca antes vistos. Llegamos al final de Vértice Internacional Zorrina Musal y como siempre les recordamos que este programa se transmite todos los martes a las 21 horas y en repetición los sábados a las 7 de la noche. Vértice Internacional, 10 años descifrando el mundo.